Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Estamos compartiendo en este momento con Jorge Asandri, el arquitecto que es el presidente de la comisión, en realidad, de gestión de este barrio histórico, el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, de la cual soy secretaria, y que en nuestra nominación desde el 2020 hasta la fecha hemos mudado de figuras, hemos cambiado algunos de los actores, todavía nos quedan lugares para poder ser reasignados y poder continuar con esta gestión. Después del agradecimiento, bueno, a mí hoy cambiamos un poco la slider, pero quería recordar que en este mes de abril, el 18 fue el Día Internacional de los Sitios y Monumentos declarados por UNESCO. Tenemos aquí a los representantes de ICOMOS, y que este seminario está enmarcado en los 30 años de la inscripción de la lista, en la lista de patrimonios mundiales, el cual se va a cumplir en realidad el 5 de diciembre de este año. Por lo cual se inician calculo que estas reuniones académicas y se proseguirá durante todo el año para poder hacer diferentes expresiones. Pienso en muchas cosas que han surgido en el día de hoy que se pueden estar aplicando aquí en Colonia. No sé si quiere, porque te quedaste ahí con él. Bueno, iniciamos un poco enmarcando dónde está Colonia del Sacramento y su importancia. Por lo que veo acá en el auditorio, toda la gente que está tiene conocimiento sobre este sitio. Y bueno, y cómo desde la península ibérica fue ocupándose todo el área, todo ese espacio que está allí representado, desde España más hacia el mismo, casi en la misma horizontalidad, y después cómo se va conquistando hacia aquí el Río de la Plata, donde se genera ese polígono, ese triángulo y esa importancia de este continente que les va a aportar justamente a estos países ibéricos. Esto es como para comprender un poco nuestro origen. En ese triángulo, Colonia es un vértice y tenemos básicamente dos rutas, la ruta que hacían los españoles y la ruta que hacían los portugueses. En este vértice se encuentran esas dos culturas y nosotros somos fruto de ese choque de culturas, choque literal. Uno encuentra, recorriendo la calle de Colonia, edificios con orígenes portugueses superpuestos con españoles arriba. En fin, esa mixtura es única, propia de Colonia. No es un pueblito brasilero, tampoco es un trazado, una ciudad española, como tenemos conocimiento en todo este lateral de la ruta que hacían los españoles. Muy bien, y aquí vamos a ver en las próximas diapos justamente algunos de los ejemplos sobresalientes de estas culturas. En ese choque cultural tomamos como ejemplo las arquitecturas, como ejemplo español, por poner la Catedral de la Ciudad de México, la típica iglesia que vemos inclusive en el resto del Uruguay, posterior obviamente a la Colonia, pero ese es un modelo que se repite en toda América Latina. La Catedral de Lima tiene su parecido, el esquema estructural de composición es una cruz latina además. En cambio, en la Colonia portuguesa no se produce ese mismo, es otra escala menor, es otro concepto producto justamente del otro modelo cultural. Ahí pongo un ejemplo por ejemplo, el modelo de trazado urbano que vemos en Colonia es fiel reflejo del modelo portugués, en este caso Ouro Preto, donde se ve, si bien Colonia no es sobre morros, es más plana, pero tiene su modulación, digamos, no es casualidad que la iglesia
matriz de Colonia se haya construido en la parte más alta del territorio y que las calles tienen el trazado similar, por ejemplo, al modelo de Auropreto, más o menos es posterior en realidad a Auropreto a Colonia del Sacramento, pero el modelo arquitectónico y trazado urbano se ve claramente ahí. Los modelos arquitectónicos portugueses los vemos reflejados acá en Colonia. ¿Sí? Sí, sigue. Explícalo vos, que sos de los museos. En ese choque de culturas, como veíamos anteriormente, tenemos el claro ejemplo de una de las obras del Consejo Ejecutivo Honorario, que en el año 76 pudo poner en valor este espacio, que es emblemático, una de las pocas casas de 2 pisos que se encuentran, originales portuguesas. Y bueno, en aquel momento lo que se encontraron fueron recursos económicos por parte de la Embajada de España, y ahí tenemos el espacio español del Museo de Colonia. La contradicción de espacio español en un edificio portugués. Bueno, otro edificio emblemático, este es el edificio, la iglesia matriz de Colonia, es el único edificio que viene de la época colonial, que conserva la forma va evolucionando, pero en definitiva sigue siendo iglesia, conserva la función original, el resto han quedado por el camino, digamos, en el proceso histórico de Colonia. Ahí se ve un poco la evolución en grandes líneas. Hay un relevamiento de un plano de un portugués que mandó el rey de Portugal, João V, a relevar las colonias, incluido todo el territorio de lo que hoy es Brasil, para ver cómo eran las colonias, de donde provenía tanto recurso económico, tanta riqueza para la corona portuguesa. Vino a Colonia un portugués, hizo un relevamiento en donde se ve el plano de cómo estaba Colonia en 1731, y en los cuadros alrededor, el primero a la izquierda, la iglesia matriz, como la vio, tal cual, en el año 1731, cómo estaba el grado de avance de construcción, y después aparecen Bahía de Montevideo, Bahía de Maldonado y otros paisajes alrededor, y algunos edificios significativos de Colonia. ¿Por qué Bahía de Maldonado? Porque era la ruta que hicieron para venir de Río de Janeiro por todo el litoral, ese plano, ese triángulo que les mostraba en la primera imagen. Venían recorriendo eso, descubrieron la Bahía de Maldonado, no se había fundado Maldonado todavía, descubrieron la Bahía de Montevideo, la nombraron, pero no se fundó la ciudad. Años después llegaron a Colonia, porque por encargo del rey de Portugal tenía el encargo de fundar una fortificación y población en el lugar más cercano, según dispusiere Manuel Lobo, más cercano a Buenos Aires. Sí, cabe destacar que ese plano está hecho por Diogo Soares, y que es una de las bases que también tomamos cuando hacemos la interpretación de Colonia, sumado a la maqueta interpretada allí por estos estudiantes que la sostienen, estos estudiantes de secundaria, y donde destacamos al arquitecto Miguel Ángel Odriozola. Ese que está señalado ahí es un alumno del liceo en el año 1936, junto con otros compañeros, haciendo una maqueta de Colonia que todavía está y se puede ver en el Museo Municipal. Esta es una foto en color, detalle de esa misma maqueta, cómo se veía la iglesia según la interpretaron ellos. Y ahí se ve un modelo muy parecido a la que les mostraba en la ciudad de Auropreto. 4 iglesias en un territorio tan chiquito, y todas tienen un modelo lineal con 2 torres adelante. Y acá explica Miguel Ángel Odriozola la evolución del edificio. Arrancó sin tener las torres, que es lo que refleja el dibujo acá. Tenía un atrio, alero adelante, pero no tenía torres. Después los portugueses le agregaron las primeras torres y después fue evolucionando. Se cayó el techo de tejas, se le puso un techo de bóveda, en fin, la historia es larga. Y bueno, la iglesia actualmente, ahí ven la similitud, ahí en los laterales se ve una puerta lateral que coincide con el dibujo acá, se ve un anexo al lateral que aparece en la maqueta de Odriozola y aparece en los vestigios arqueológicos encontrados acá en la Plaza Manuel Lobo. En fin, hay varios datos que cierran un poco la historia. Bueno, eso para presentar Colonia, perdón, para los que no son de acá.
Bueno, y acá comenzamos entonces con la historia de que esta gestión, y donde hoy podemos estar festejando los 30 años de la inscripción de este barrio histórico, o barrio sur, en realidad como le llaman los lugareños o los sureños, comienza desde, bueno, de larga data, porque desde el 1917 están las primeras manifestaciones y en documentales de la necesidad de recuperar este lugar, y se confluye todo con la creación, primeramente por decreto del Consejo Ejecutivo Honorario y luego por ley que lo enmarca jurídicamente y que está esa ley vigente hasta el día de hoy. Bueno, hoy somos nosotros dos los representantes, pero tenemos compañeros acá en el auditorio que forman parte de esta comisión, que como dice bien el nombre, es totalmente honorario. Y el origen, luego de esa primera explicación que les comentaba, en realidad hay como un hito que nosotros partimos, que es justamente en el año 61, cuando se están cumpliendo los 150 años de la huida de Artigas de Colonia del Sacramento, y que era un hecho que se estaba pensando en cómo de alguna forma representarlo. Ahí se le consultó al arquitecto Miguel Ángel Odriozola la posibilidad de descubrimiento de las murallas. Se hacen esas obras y bueno, y a posteriori se coloca un monolito que está hasta el día de hoy, antes de ingresar a ese portón de campo e ingreso a la ciudad. Monolito que recuerda la salida de Artigas de Colonia y el germen del nacimiento de la independencia, de alguna manera. Artigas se va de Colonia para unirse a la Revolución de Mayo. El 15 de febrero de 1811, 3 meses después se estaba peleando la Batalla de las Piedras, y por eso se llama la plaza, el espacio ese, 1811, recordando ese momento que hace poquito, el 19 de abril, el discurso del presidente en la Playa de la Graciada destacaba la importancia del litoral en la gestación de la independencia, de varios hechos históricos. Este es uno de esos. Luego en el año 68 se crea el Consejo Ejecutivo Honorario. Ahí podemos ver quiénes son aquellos que hicieron posible esta creación. Ahí ya se piensa en algo integral. No estamos hablando solamente de un hito, que es descubrimiento de muralla o algo puntual, sino se está pensando ahí sí en la planificación y el abordaje, digamos, integral de todo este barrio histórico, y poner en valor algunos edificios que denotaban ese gran valor desde la arquitectura, desde lo más simple hasta lo más, quizás, lo de alto valor jerárquico, podemos decir, porque siempre hay que pensar que Colonia del Sacramento tiene un sencillo perfil popular, pero que era notable de destacarse. Piensen que estamos hablando del año 1968, todavía no se había reconstruido la muralla, sí se había encontrado, porque el arquitecto Odriozola había marcado, busquen acá, y a las 3 horas lo llaman para decir, encontramos el portón de campo. Bajo tierra, en un catastro posterior, había manzanado, había casas. Él encontró señalando, busquen acá, según mis estudios de hace 40 años, debe estar acá, y efectivamente estaba ahí. Ahí comenzó. En el año 68 se crea el Consejo. El viceministro de turno de la época, un hombre volcado a la cultura, Jorge Otero Mendoza, lo pueden comprobar en la placa, al lado en el pórtico, en el portón de campo. Hay 2 placas de bronce, la más grande, tiene toda una reseña de todos los que han trabajado en la obra de reconstrucción, y ahí en rojo está señalado asesor especialmente destacado, ya había fallecido, Jorge Otero Mendoza, junto con el arquitecto José Pedro Sierra Morató, un personaje de nuestra facultad de formación. Cuando Le Corbusier vino a Montevideo en el año 1929, lo sacaron de Carrasco a pasear por Montevideo, por Carrasco nomás,
le mostraron la casa de este señor, de este profesor de facultad, y dijo, esto es muy buena arquitectura renovadora, refiriéndose a la obra de este profesor, que había sido profesor de Miguel Ángel Odriozola. Esos dos personajes de Montevideo vinieron a Colonia a hablar con Miguel Ángel Odriozola para recorrer y que queremos hacer algo, tenemos que hacer algo. Así surgió el Consejo Ejecutivo Honorario. No tenemos plata. Es la primera vez que se empieza a hablar formalmente de patrimonio en el Uruguay. Todavía no existía la Comisión Nacional de Patrimonio. Sí, quería rescatar justamente eso, como había dicho bien Marcel, todo este proceso hasta llegar a los 30 años de UNESCO parte justamente desde ese primer consejo. Luego en el año 71, ahí sí, se reglamenta y se crea a través de la ley 14.040 la Comisión de Patrimonio Cultural, que se llamaba distinto que ahora, histórico y artístico, y ahí queda, digamos, en inferior, no sé si estaría bien esa palabra, pero jerárquicamente por debajo de esta Comisión de Patrimonio. Ahí se puede ver, en el año 71 se estaban terminando las obras de reconstrucción de la muralla, lo que se halló original, que estaba por debajo del nivel de la calle. Después se decidió reconstruir lo que se ve ahí, lo que vemos hoy en día. Y estos son los trabajos de excavaciones. Ahí están las casas que se terminaron expropiando, que alguien contaba a la hija de Asunzao, el proceso de expropiación que se hicieron. Una de esas casas se demolió. En el 2019, cuando vino la misión de UNESCO, todavía estaba el baño de una de esas casas que se terminó demoliendo hace poquito. Esas las excavaciones de esos años. Fíjense, todavía no estaba votada la Convención de Patrimonio Mundial que se hablaba en la reunión de la mañana, en la charla de Conti. Todavía no se había escrito ese documento internacional y sin embargo acá ya estaban estas obras en ejecución, producto de todo el conocimiento y la intención de lo que querían hacer estos personajes iniciales, ¿no? Creo que ahí empezamos con el término autenticidad, ¿no? Eso era una de las... Claro, todo lo que explicó de la los charla. factores que motivaron a tratar de potenciar este barrio histórico. Pero bueno, dentro de este proceso y de la década del 70 tenemos que mencionar la dictadura militar y dentro de eso la disolución de este consejo. Ahí se corta, ahí obviamente. Sería el primer periodo. Se corta, obviamente, todo orden legal, funciona de otra manera. Bueno, ya sabemos la historia. Ahí es el primer corte, interrupción del Consejo Ejecutivo Honorario. Nosotros ahí hacemos, si ustedes ven, ponemos Consejo 2, porque en realidad hay una post-dictadura, o sea, en democracia nuevamente, una creación por ley. Ahí sí empieza a tener diferentes cometidos, funciones, de cómo se va a financiar, había recursos supuestamente asignados en aquel momento, se decían cuáles eran las obras, creo que en las próximas después vamos a verlas. Esa es la ley que figura en el Parlamento uruguayo, la 15.819, y fíjense, volvimos a la democracia en el 85, en el año siguiente, entre tantas leyes que aparecieron, esta fue una de esas. Diga. Porque en 1986 es cuando se vota esa ley de recrear, por decirlo de alguna manera, el Consejo. Y funcionó hasta esa fecha. La ley es vigente desde 1986, por eso pusimos ese año. No, esa sigue vigente. No, ahora capaz que le aclaramos por qué el Consejo dejó de funcionar en el 2012. Estamos relatando la secuencia histórica del Consejo. Hubo un primer Consejo interrumpido por la dictadura militar. El segundo Consejo... Porque en 2011, justamente, 2011 fue, ¿no? O 2011, en realidad está mal eso, hubo otro corte que se disolvió el Consejo Ejecutivo. Si bien la ley sigue vigente,
pero no se nombró Consejo Ejecutivo. Otra interrupción. Seguimos viviendo en democracia, pero no se nombró Consejo. Esto es un detalle del artículo 2 de la Ley de Recreación del Consejo. Dice el artículo y someramente lo que involucra. Que no solamente es el barrio histórico de la antigua colonia del Sacramento, sino que además, y en el F nos dice que todo lo que es posible, los sitios y los monumentos históricos están bajo nuestra competencia, ¿no? En este caso debemos también velar por todos ellos, enumeran algunos, pero dejan abierta la posibilidad de toda la inclusión, dentro, en este caso, del departamento de Colonia, ¿no? ¿Seguimos? Sí, siguientes artículos. Pasa a depender el Consejo Ejecutivo Honorario de la Comisión Nacional de Patrimonio. Ahora sí existe la comisión, porque se había creado. Ahí es donde quedamos subordinados, pero igualmente todas las actividades que emprende el Consejo tienen que estar coordinadas con la Comisión de Patrimonio, por lo cual hay una fusión, ¿no? Y de hecho siempre hubo una buena comunicación y la participación de la Comisión Nacional siempre en la Comisión Local. Ahí se menciona en el propio texto de la nueva ley que se le devuelven de alguna manera las atribuciones del origen del primer consejo. En definitiva, someramente dice eso. Pero bueno, es una ley cortita de pocos artículos. Sí, y ahí en aquel momento figuran presupuestos que ahora sería bueno de tratar de pelear para que se vuelvan a incorporar. Cuando lleguemos al tercer consejo. En ese periodo, en ese marco, llegamos a 1995, cuando se cumple el primer registro del primer sitio del Uruguay Patrimonio inscrito en la lista. Nos gustaba justamente mencionarlo porque estamos en el marco de los 30 años y toda la confección del dossier fue presentada justamente por el Consejo. Y bueno, siempre hablamos del Consejo, pero ya quedó claro que es Consejo y Comisión de Patrimonio. Y bueno, el área de la Intendencia, que sería como lo saludable a la cogestión, estaban también, por eso como autoridad de sitio, el intendente Moreira en aquel momento estaba en Berlín, aguardando la información y esperando cuando se celebrara y Colonia se incorporara al patrimonio mundial. Seguimos. A partir de ese corte del Consejo no se nombra en ese periodo y aparece una nueva modalidad, la Oficina Técnica de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, y justo coinciden las fechas de los reclamos que tenía el Estado parte del Uruguay de presentar el plan de gestión. Reclamaban desde UNESCO el plan de gestión para la ciudad, para Colonia Sitio Patrimonio. Por eso era la fecha que mencionábamos, que hasta el 2012 funcionó. En realidad en el 2011 se produce una renuncia parcial de un consejo, se nombra por un tiempo acotado otras figuras, el consejo sigue funcionando, hasta que se crea esta nueva figura que hablamos en pro a presentar ese plan de gestión y que después continuó por un periodo de tiempo más extenso hasta el 2020. Seguimos. Y ahí en el 2020 se hace este nuevo consejo, o sea, la restauración de esta figura con algunos de nosotros y alguna personalidad más de los actores colonienses y dentro del departamento también, no solamente exclusivos a Colonia del Sacramento, porque ya hablábamos de que la competencia en realidad es departamental. Y ahora... Bueno, y acá estamos nosotros, punto focal y gestora de sitio, tratando de ir cumpliendo también con estos roles que estaban planteados en el plan de gestión, pero además están planteados en lo que es la gestión de lo que de alguna forma nos reclamaba UNESCO, ¿no?
¿Seguimos? Después, en el 2019, Sí. aparece una respuesta básicamente que viene de la directora del área de cultura del Centro de Patrimonio Mundial, Mechtil Rösler, la que firma ahí la carta, dirigida a la Delegación Permanente de la República Oriental del Uruguay ante la UNESCO, en ese entonces de Belice. Básicamente le comenta que le hace llegar anexo, por eso está la página al lado pegada, que es la primera página del informe, un informe dual a los dos sitios en aquel entonces que tenía inscripto Uruguay, Fray Bentos y Colonia, y hecho por dos organismos, por el Centro de Patrimonio Mundial, o sea, por UNESCO, y por ICOMOS. En este caso, por ICOMOS venía como misión, jefe de la misión, Alfredo Conti, que lo tenemos acá, y por UNESCO venía el representante para la región América Latina y el Caribe, que era el arquitecto colombiano César Moreno Triana. Ellos dos hicieron el informe de los dos sitios del Uruguay, y la directora del sector cultura del Centro de Patrimonio Mundial le manda la carta que dice que le agrega anexo el informe con una serie de recomendaciones, y quisiera destacar y agradecerle la exitosa colaboración lograda durante la misión a las instituciones y autoridades nacionales y locales del Uruguay. El siguiente párrafo dice que que la UNESCO apoya a las autoridades competentes en la protección y gestión del patrimonio cultural del Uruguay, y a su vez le agradece en el último párrafo especialmente por la continua cooperación de la delegada permanente de la República Oriental al compromiso de la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial. Esa es la carta que le dice la directora de UNESCO sobre el informe que habían hecho ICOMOS e UNESCO. Y fíjense lo coherente de que hoy en la mañana se estaba hablando de la convención y el mensaje sigue sostenido, es de alguna manera el mismo, ¿no? Ahí explicamos de que en aquel momento estábamos en el periodo donde estaba la oficina técnica trabajando, y que en ese tiempo tampoco se había logrado implementar ni derogar la ley ni crear otra figura, y que esa figura del plan de gestión no estaba aplicándose. Dentro de eso hay distintas recomendaciones, y una de ellas tiene que ver con la restauración de esta figura que existe por ley, que es el Consejo. Ahí aparece, el informe el de Fray Bentos debe tener 30 páginas, el de Colonia tenía 30 y pico páginas. El resumen para señalar un poco por dónde venían las recomendaciones y conclusiones. Como conclusión, en términos generales, las dos inspecciones detectan que el barrio está en condiciones aceptables de conservación, que el sitio preserva los atributos que transmiten el valor excepcional universal, incluida la integridad y la autenticidad. Fíjense los conceptos que hoy nos describía en la charla Conti, cómo acá se reflejan de vuelta los mismos principios, ¿no? Bueno, ahí hace mención al plan de gestión que se había presentado en el 2012 y que estaba parcialmente implementado, y que el principal problema que detectaba en esa misión doble era básicamente, estaba pendiente la designación de la autoridad de sitio y el comité de sitio. Dos elementos importantes que entiende la misión, que hacen funcionar la gestión del sitio. Bien, ¿seguimos? Y en las resoluciones, las recomendaciones R1, R2, la primera habla de nombrar y poner en el sitio la autoridad de sitio y el comité ese. La segunda recomendación es nombrar el Consejo Ejecutivo Honorario creado por ley. Y hay otras más que son un poco, algunas se han atendido y demás. El final de ese informe hace referencia a que también la misión de estas dos, de UNESCO e ICOMOS, considera recomendar al Estado parte, al Uruguay,
que presente un informe del progreso de implementación sobre esas recomendaciones. Eso fue en 2019, el consejo que integramos en el periodo de gobierno anterior, en el 2020 nos nombran y fue de las primeras respuestas que hubo que dar, que la dieron el gestor de sitio, el hijo del arquitecto Miguel Ángel Odriozola de aquel momento, y el punto focal Marcelo Díaz de esas fechas, digamos. Bueno, seguimos porque se nos va el tiempo, si no. Bueno, obras. Del Consejo, aquí no podemos no nombrar estas 3 figuras que han sido emblemáticas y que todavía están vigentes en todos los discursos y todas las acciones que han hecho. El profesor Fernando Assunzao, el arquitecto Miguel Ángel Odriozola y el arquitecto Crabot. Y como obra representativa del primer consejo, la primera obra y emblemática de la descubierta del encontrar el portón de campo y la traza de la muralla, y la segunda, del segundo periodo del consejo, fueron los que armaron el dossier justificando, argumentando los valores, el valor excepcional del sitio ante la UNESCO, fruto de la labor que habían hecho en el año 20 70, años antes. Ellos mismos. Y acá los volvemos a nombrar justamente en esos 3 periodos, y ahora nos encontramos con otras realidades y este consejo, sin el presupuesto, sin de alguna forma reconocimiento, sobre todo de ordenanzas donde se hicieron cuando el consejo no existía, hemos tratado de trabajar sobre el mantenimiento y la conservación para justamente mantener ese valor universal excepcional. Y para que se entienda que el Consejo es ejecutivo y a la vez es honorario, no por elección, porque está definido así, no nos gustaría, pero hasta ahora es así. Ahora le vamos a mostrar un poco qué ha hecho el tercer periodo, el tercer Consejo. Por ejemplo, sí, se recuperó la Casa del Virrey, un ejemplo, se recuperó el techo del Museo del Azulejo, y ahora está para iniciarse la recuperación del portón y puente, toda la parte de maderas del portón y puente del portón de campo, porque desde que se hizo en el año 71 hasta ahora ha tenido un sinnúmero de trabajos de mantenimiento menores, pero nunca se encaró una recuperación de ese lugar. Las maderas son las mismas de aquel entonces, están podridas, además hay que cambiarlas. Entra todo el flujo de turistas por ese puente entrando a la ciudad, se apoyan en las barandas se mueven, son peligrosas, y eso hay que arreglarlo. Ahora estamos en campaña de eso. Ejecutivo y honorarios. Con la alianza siempre de la Intendencia, en este caso vamos a tener algunos funcionarios que trabajaron directamente sobre la obra, en este caso funcionarios de arquitectura, con otras coordinaciones de otras dependencias. Ahí vemos cómo se restaura a su lugar original un dintel que había sido tirado por un árbol en uno de los temporales. Y bueno, son como pequeñas acciones que se van sumando y van generando ese foco en la preservación del sitio. Pero antes, alterando el valor excepcional, se estaba haciendo un trabajo, así recibimos, se estaba haciendo un trabajo de rejunteo de ese muro de piedra que se había dejado a la vista en el año 70 también, más o menos. Se estaba haciendo en estas condiciones, se estaba enchastrando todo y estaba quedando una mancha blanca. El gestor de sitio en su momento dijo, esto no puede ser, y nos reunimos con la Dirección de Arquitectura de la Intendencia para resolver este tema. Tuvimos que deshacer lo que estaban haciendo y volver a rejuntar toda la piedra de vuelta, siguiendo el criterio de cómo había quedado en los 70, ¿no? Esta, como una obra menor, lo hicimos con personal de la Intendencia, nos prestaron un albañil, lo dirigíamos los 3 arquitectos que integramos el Consejo. Seguimos. Este es el trabajo de la recuperación de todo el techo de tejas, del espacio del azulejo del Museo de Colonia. Tenemos una fotografía por allí que
ha sido un techo que siempre ha tentado a subir por lo bajo en que se encuentra, y eso ocasionó que se dieron los tirantes, que obviamente tenían nudos y eran escasos, quizás para el peso que tiene, y ahí, en este caso, Jorge hizo todo un trabajo también con el personal para volver al estado original y agregarle más tirantes para evitar, obviamente, que al corto plazo suceda lo mismo. Este techo, fíjense, acá se ve la fisura, quebrado un tirante. Este es un rancho portugués que fue financiado por el Citibank en su momento. No es, las tejas son originales, pero se enmaderó nuevamente, no me acuerdo en qué año. Pero fíjense, 87. La costumbre es este techo acá. Es un techo muy bajito, fácil de acceder, me subo al muro y me subo al techo. El techo por sí mismo de teja pesa ese cuadrado, más o menos 3.000 kilos, estaba hecho así, sobre 3 tirantes. El del medio obviamente estaba más arqueado y es el que está quebrado. Y lo que hicimos fue, otra vez ir a arquitectura, pedir una persona de personal, unos gatos hidráulicos puntales, y empezamos a levantar el techo para enderezarlo, pasarlo, si se quiere, de la contraflecha para poder retirar el tirante quebrado y poner los tirantes nuevos. Y a la vez agregarle tirantes, porque sobre 3 tirantes de 4 pulgadas de alto, 3.000 kilos de carpeta de madera, más la carpeta de tierra que tiene, porque respetaron el criterio como techaban los portugueses, y la teja sumaba 3.000 kilos sobre esas 3 maderitas. Obviamente la que se quebraba era la del medio, y encima sumarle la sobrecarga de la persona que se subían. Bueno, con gato hidráulico subimos, pusimos más tirantes y así quedó el techo nuevamente sin sacar las tejas, pero las tejas se movieron obviamente. Y además ese mismo techo contra la medianera, acá, este agua que cae contra la medianera tiene un canalón de chapa que le habían puesto en la época del Citibank, y estaba todo podrido, se mojaba todo. Ese es el Museo del Azulejo, o sea, un techo que se llueve, como bien decía Mauro del Grosso. Si salvamos el techo, salvamos todo lo que hay abajo. Y si es un museo, hay una doble pérdida. Se pierde el edificio en sí por todo lo que deteriora toda la estructura de madera de los techos, pero además todo el valor de alojamiento que hay abajo, que se exhibe en un museo, en el aspecto cultural. O sea, la pérdida patrimonial es por 2 o por 3. Bueno, seguimos. Los pilares de este consejo en todas las actividades tiene que ver con esa autenticidad y la integridad del sitio patrimonial, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y no hemos realizado una alianza estratégica, en este caso con la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales, donde la directora es miembro de este consejo, que no lo comentamos, pero el consejo está compuesto con una parte que es de la Intendencia, integrantes de la Intendencia, de la comunidad local, comerciantes, vecinos y técnicos en general, así que la visión siempre es bastante holística. Y en este caso, una planificación estratégica con la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales, que se creó con ese fin y que realmente este año pasado y este que estamos ahora transitando, se han logrado realizar los planes para que vayan los chiquilines a trabajar a este barrio histórico, que es el lugar donde los necesitamos. Por un lado, capacitamos a esos niños, a esos jóvenes, a través de los profesionales que tenemos y algunos externos que colaboran, y por otro lado le damos la práctica en un lugar que los necesita. Necesitamos personal calificado para poder intervenir en el barrio histórico. Ahí no resumimos, eliminamos diapositivas sobre autenticidad e integridad que habló hoy, explicaba perfectamente la conferencia de Alfredo Conti, pero solo para repasar, si hablamos como virtud humana del ser humano, la autenticidad y la integridad está directamente relacionada con la verdad.
y los que estamos en docencia y en historia y demás, cuán importante es transmitir el hecho en autenticidad e integridad, pero también, obviamente, con contenido de verdad. O sea, si transmitimos para los terceros con error, estamos desvirtuando, vamos en contra de la verdad. Digamos, el error es lo contrario a la verdad. Y si a ese error le sumamos que lo hacemos intencionalmente, es lo que decimos es una mentira. Entonces, es tan importante el hecho verdadero que no es casualidad, por ejemplo, en los reportajes de esta revista del año 1985, se le preguntaba a Miguel Odriozola, no lo voy a buscar, no lo voy a leer ahora, pero no nos da en tiempo. definitiva, lo importante que para él resumidamente decía, no le mintamos a la historia, era la frase de Miguel Ángel, ¿no? Y ahí un poco lo que decía hoy Rodrigo, o inclusive lo que decía Ciro, el hecho de ir repitiendo errores, en las generaciones futuras se van a dar como por ciertos. Entonces, bueno, es importante estar allí recalcando esto. Y acá volvemos, que ya habíamos tocado en unas diapos antes, el tema de la cogestión, que si no hay obviamente un compromiso por parte ya sea a nivel nacional, a nivel local y departamental, en este caso Intendencia de Colonia, no se puede hacer una buena gobernanza. Ahí les dejamos un poco cómo es el organigrama con respecto al Consejo, que está, ¿no?, subordinado a la Comisión de Patrimonio, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Ese es el modelo que se encuentra hoy, vigente por ley, y es importante esa cogestión con la Intendencia, en la cual nos genera recursos humanos los más variados y sobre todo la parte de financiación. El dinero está saliendo desde ahí. Y otros aliados estratégicos, como en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha hecho algún tipo de acción, sobre todo en nuestra sede, que es Casa Pou. Y obviamente hoy mencionamos a la Escuela de Oficios Patrimoniales y la Dirección de Planeamiento y Presupuesto y otras direcciones de la Intendencia, Cultura, por ejemplo, que también forma parte de este consejo, y alguna arquitectura y algunas más que no nos higiene, tránsito. Con algunos hemos tenido más aceptación en las reuniones para aplicar algunas iniciativas o algunas situaciones que también replicamos de los vecinos, con otros no hemos tenido todavía ese acercamiento. Tenemos la suerte que acá tenemos solo dos, si bien el Uruguay tiene en el marco legal 3 niveles de gobernanza, nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal, en la suerte de Colonia del Sacramento no tenemos un alcalde de Colonia del Sacramento, o sea que tenemos solo 2 niveles, el trato departamental con la figura del intendente y todo su equipo, y en lo nacional la estructura esta que le planteamos. Bueno, y seguimos. Bien. Bueno, aquí brevemente el hecho de que en esta gestión o en esta intención de una cogestión se trabajó con el Centro Lucio Costa en noviembre del año pasado para poder confluir y poder llegar a un entendimiento entre todas las partes, y se da por resultado la firma de un acuerdo de gestión donde ahí en ese acuerdo se entiende la colaboración entre estas dos instituciones, hablando entre el Ministerio y la Intendencia, y hablando del Ministerio, Comisión de Patrimonio, Consejo Ejecutivo Honorario y la restauración o la, no sé cómo se dice, la asignación de una mesa ejecutiva donde parte de los gobiernos local, nacional y departamental, a través de Walter, conformamos esa mesa para articular y bueno, estar en conocimiento de todas las actividades y proyectos. Seguimos porque estamos... seguimos. Este es el marco, sí, del convenio. No importa, después se los damos si quieren. Y los desafíos de hoy, obviamente, es como premisa el tema del mantenimiento de nuestra nominación, del valor universal excepcional que tiene este barrio histórico, el llegar a una buena gobernanza,
La actualización de ordenanzas, que ya los comentábamos anteriormente, algunas son bastante viejas, hay otras que se hicieron cuando el Consejo no existía, por lo cual no estamos dentro de esa normativa. En el caso puntual, que es el tema administrativo y pedir autorizaciones para cual o tal cosa. La asignación de recursos, que es importante, porque ya hablábamos que el Consejo en algún momento se le retiró la cuestión financiera, por lo cual, si no tenemos la Intendencia como aliado, no podemos hacer absolutamente nada. Podemos plantear cosas, recibir o hacerlo administrativo, que gran parte es lo que estamos haciendo ahora. De esa parte del Contralor necesitamos justamente a la Intendencia con la fiscalización y la aplicación, en este caso, de multas, sanciones o simplemente de notificaciones para que no se resuelvan cosas que atenten contra el bien. En el caso de la sensibilización, el tema de cómo comunicamos, tenemos que tener una comunicación fluida con toda la comunidad o las comunidades, y el aliado también, Intendencia, está presente en todos los ítems que tenemos. Otra cosa importante es la actualización de los inventarios, porque periódicamente tenemos que saber cómo está ese bien, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y también compararlos con los anteriores. El hecho de poder tener por segunda vez un encuentro entre Fraiventos y Canelones es importantísimo para saber cómo estamos funcionando, replicar algún tipo de gestión o fortalecer en el caso de algo específico. Es la segunda vez, más allá de que virtualmente antes de presentarnos juntos en noviembre estuvimos intercambiando algunas cosas, y también con otros organismos de patrimonio. Dejamos así abierto porque no podemos actuar solos, ¿no? Como ya en las exposiciones anteriores se han dicho. ¿Seguimos, Jorge? Bueno, puntualmente ahora estamos trabajando la próxima semana ya con la gente de la escuela taller en la renovación total de ese portón de campo, del puente del portón de campo, por las maderas y en las condiciones que se encuentra. Está en riesgo las personas, ¿no? Porque eso son maderas nada más. Luego nos ocupa el hecho de las excavaciones, que después van a trabajar con Elena, las excavaciones que están abiertas. Tenemos que ver con el tema del muelle, el muelle viejo, que si estuvieron acá vieron el sonido de una restauración parcial y retiro total de lo que es la pasarela de madera, que nos costó, pero ahí estuvimos también y estamos todavía negociando algunas cosas. Los sistemas de fortificación y murallas, que también vemos el tema de la degradación y bueno, postulamos a fondo, no sabemos si vamos a tener suerte o no. Lo de los techos ya lo mencionó Jorge con una de las diapos. Y el tema de incremento, nosotros no tenemos ningún tipo de señalética que uno vaya avanzando y vaya diciendo que está dentro del sitio, las normas y todo. Bueno, nos preocupa también el tema a veces de la capacidad de carga, de dónde la gente va recorriendo la ciudad. Bueno, me parece que eso es una de las cosas que tenemos que también ir atacando. La colaboración con otras fuerzas vivas es importante por este carácter de honorario, que en realidad cumplimos todas funciones diferentes y tratamos de estar permanentemente, ¿no? Y en forma periódica, semanal o quincenalmente, reunirnos y resolver alguna de estas situaciones. ¿Seguimos? Esta es la obra que va a empezar ya ahora, la semana que viene, porque intencionalmente se prefirió dejar pasar el 1 de mayo para aliviar la carga de turistas en la zona, para comenzar las obras en el sitio. Pero la escuela taller ya empezó a trabajar en taller, picando la madera, repitiendo las piezas para reponer las piezas que habían dejado hechas en el año 70, ¿no? Para lo cual hicimos un relevamiento, un plano de la situación, de qué es lo que hay, y tuvimos una serie de reuniones y charlas para después arrancar
la fase de taller ya arrancaron, ahora comienza la fase de desarme de las maderas y armado con maderas nuevas, siguiendo el criterio que habían dejado, repitiendo el criterio del primer consejo en el año 70. Sí, para llegar a esto, seguimos, hace varios meses que se viene trabajando, pero también vemos otro tipo de irregularidades por desconocimiento. Eso nos parece que es importante también, que a veces la gente actúa sin ninguna directriz, y bueno, y ahí tenemos como algunos ejemplos: las intervenciones de grafitis dentro del barrio histórico, la utilización de diferentes criterios de los faroles, aquellos faroles que fueron diseñados por el Consejo se ven también alterados por otros modelos, o inclusive la pavimentación con asfalto dentro de lo que es la línea divisoria de la muralla, que es lo que habían dejado el antiguo Consejo para poder interpretar todo lo que era el sistema de fortificaciones. A modo de ejemplo nada más. ¿Seguimos? Bueno, aquí les mostramos ese trabajo del puente, que hoy desde acá se veía perfectamente. Logramos que la ANP, cuando hiciera los pliegos, no pusiera una donación de maderas, tratando de resolver todo este tema también financiero. Así que logramos tener 10 pórticos de los de desarme, de donde algunas maderas sirven y otras ya fueron descartadas. También trabajar junto con la academia. Rodrigo ha sido uno de los aliados que hemos recuperado, pero también de Clemente Estable, para poder investigar sobre la isla San Gabriel. Bueno, ir incrementando entonces toda esta documentación, pensando de cara a esa inclusión de la bahía y las islas al patrimonio mundial, y algo de trabajo con el tema de las comunidades también. La casa donde es sede, que todavía no la tenemos en estos 5 años, no hemos tenido oportunidad de trabajar todavía en ella, una obra que todavía no se ha entregado, pero parcialmente hemos tenido algún tipo de intervención, y en este caso dejar ahí plasmado el tema del Día del Patrimonio como una de las acciones también que tratamos de colaborar desde la casa, y bueno, y de alguna forma dar el soporte para que estas actividades se hagan. Ahí tenemos una realidad de Colonia. Los elementos significativos: esta es la población más antigua del territorio de lo que hoy es el Uruguay. Esto se fundó 150 años más o menos antes de que surgiéramos como país, como Uruguay. Y los techos de estos portugueses, con tejas originales portuguesas, hay muchos casos que están el 50% de las tejas rotas. Y esto no es de reposición, voy a la barraca y traigo una teja actual y reparo el techo. Estas son piezas únicas, y estamos viendo con el equipo del Consejo cómo instrumentar, involucrando a la Escuela Taller, la forma de desarmar las piezas de tejas rotas, unirlas y volver a techar, porque de vuelta lo mismo. Estos son techos identitarios que nos identifica como Colonia del Sacramento, piezas originales, y de repente, si eso es un museo, adentro tiene piezas de valor patrimonial exhibiéndose y estropeándose por las filtraciones de agua. Esto es una realidad. El Museo Portugués, todos. Museo Portugués, Museo Español, en todos. Nacarello, todas las casas, el Museo igual. del Azulejo. Se necesita intervención urgente. ¿Seguimos? Bueno, hoy hablamos de ese desconocimiento con la diapositiva anterior. Es importante, ¿no? Este desconocimiento que afecta la credibilidad, la conservación, la integración de este bien, la interpretación. Bueno, todo eso, ¿no?, redunda en... Estos conceptos estaban recogidos en la charla de Conti hoy de mañana, cuando hablaba del plan para América Latina y demás, digamos.
que tiene... Y otras cosas que también se hablaron, que nos preocupan, obviamente es el vaciamiento del barrio, la capacidad de carga, el tránsito liviano y el tránsito pesado dentro del barrio histórico, ¿no? Lo que nos preocupa es este desarrollo sostenible del barrio, ¿no? Hay muchos aspectos. Por ejemplo, cuando se hablaba de las ordenanzas actuales de arquitectura para nosotros los arquitectos, hoy por hoy son del 2012, cuando se presentó el plan de gestión, por reclamo urgente, se intervino de forma urgente. Entonces, fíjense, antes de ser ordenanzas se llamaban medidas cautelares. Eran medidas cautelares porque se ponían medidas de apuro para salvaguardar algo en vísperas, en espera de una futura transformación en algo más pensado y ordenado. Esas mismas medidas cautelares hoy son las reglamentaciones, se le cambió el nombre, se sacó medida cautelar y se transformó en ordenanza vigente. Para nosotros en el Consejo, cuando tenemos que visar un proyecto de arquitectura, nos tiramos los pelos cuando tenemos que ver cómo calzamos esto en la ordenanza, un montón de problemas que tenemos que abordar en el análisis de la ordenanza y reformulación. Lo mismo en la discusión del plan de gestión, no estamos en contra, sí tenemos algunas objeciones, específicamente en el capítulo de la gobernanza, en donde entendemos que justamente tiene que ser cogestionada porque lo dicen los informes de las misiones, lo dicen toda la normativa que habla sobre el tema, y creemos que eso es lo que falta discutir para completar aquello que observaba la misión, de que está completo y parcialmente, y que hasta el día de hoy seguimos como trancados en eso, ¿no? Seguimos a la próxima. Y bueno, y el plan de gestión también tiene sus años, hay que hacer una revisión de ese plan y enfocarnos justamente en esa unidad, en ese capítulo de gestión, que es el 6 que hablaba Jorge. Pero bueno, también hay otros temas que no solamente es lo construido, sino tiene que ver con las historias de los vecinos y todas las manifestaciones culturales. Bueno, ahí pusimos 2 acciones que se han hecho desde el museo y lo que sale también espontáneo de quienes todavía consideran al barrio como propio, en este caso el Calacú Quemado. Y el que no conoce Voces Silenciadas, ese proyecto de las voces de los antiguos vecinos, de cómo se sienten o se sintieron, porque algunos ya físicamente no están, en el proceso justamente desde el barrio sur hasta la denominación de Patrimonio Mundial, donde cambia radicalmente la función de este barrio. Seguimos. Y acá finalizamos ya. Pueden aplaudir. Agradecimiento a todos los que formaron parte de este consejo, los que soñaron, crearon, lucharon por una buena gestión, lograron ordenanzas regulatorias, a los académicos y a los vecinos. Los que luchan por el patrimonio inmaterial, por las expresiones culturales del barrio histórico, por la vida de este barrio. Gracias a ustedes por estar acá. No sé si Jorge le quedó algo para agregar. Gracias. Ahora una buena merienda. Bueno, muchas gracias por la ilustración que tuvimos, también a los anteriores que no había tomado la palabra. La verdad que nos vamos con muchos deberes. Y nos vamos muy nutridas de información. Pero acá quiero a ver si yo entendí, y después viene la pregunta. Bien. 2020 es la tercera comisión ejecutiva honoraria. Tercer periodo. Periodo, sí. Venía sí, cambiando. Consejo Ejecutivo Honorario, tercer periodo, sí. 2020. Periodo presupuestal. Ahí, ¿se votó presupuesto para la comisión, como decía la ley? No. Entonces, nosotros en la rendición de cuenta tenemos que decir que está en vigencia la ley, se formó el Consejo Ejecutivo Honorario del periodo sin presupuesto. Sí. Gracias. Hay que pelear por sin ese presupuesto. Bueno, siquiera... hay que hacerlo. Ahora estábamos en periodo. Primero rendición de cuenta y luego de presupuesto. De acuerdo. Estamos todos conminados
a hacer aportes del presupuesto. Exacto. Muchas gracias. Daisy, no sé si querés preguntar o vas a acotar. Bien. Somos parte del Consejo Honorario, gracias. Y bueno, eso, comentar el presupuesto, que teníamos 0 pesos de presupuesto, de la importancia del patrimonio intangible, que somos los vecinos y la gente que hemos vivido y queremos y que quieren que vuelvan a vivir. No con la intención el día de mañana que saquen la OCE, que fue un proyecto que hace tiempo que lo quisieron hacer, sino de promover a que la gente vuelva a vivir en el barrio, la gente que en un momento hasta nos sentimos echados del barrio. Nada, otra de las cosas también que sería bueno recalcar que la Intendencia a veces cobra multas que no sabemos para dónde va el dinero, irá para los fondos en común, pero no se vuelve a reconstruir. Lo que se deterioró, reventó, hizo lo que quisieron. Normalmente no son uruguayos, son personas que vienen del extranjero, tal vez que no entienden el valor que tiene nuestro patrimonio y a veces ni nosotros sabemos la importancia que tiene este patrimonio. Entonces consideramos y venimos luchando como vecinos por un centro cultural barrial. Ojalá que en este periodo podamos empezar a tenerlo como un plan ya bajado a tierra. Muchas gracias. Y gracias por representarnos también, compañeros. Bueno, gracias por presentar Colonia. Yo tenía una pregunta, pero la viceministra muy inteligentemente puso el énfasis en lo de los recursos, porque aparentemente la asignación de recursos, una gestión sin asignación de recursos reales, es un pensamiento de deseo, ¿verdad? O sea, conservación sin recursos es una mera conversación. Pero venían 2 preguntitas. ¿Es Consejo Ejecutivo Honorario de las obras de preservación y reconstrucción? O sea, ¿qué es lo tangible? Tú hablaste de lo intangible. No, bueno, pregunto. Ya me está dando una idea de por dónde va la cosa. Si estamos en lo tangible, pero vos mencionaste muy bien lo de lo intangible. Porque hay que pensar que es una ley del 86, ¿no? Está bien. Y hoy entendemos el concepto de patrimonio indisociable. Totalmente. Entonces nos preocupa también. Sí, claro, porque el nombre dice mucho. Y lo intangible hasta más difícil es de financiar. Sí, bueno, sí. Digamos que sí. Sí y no. Pero bueno, esa es una pregunta. Y la otra, tú hablabas o alguien mencionaron, las ordenanzas. Y tú lo dijiste muy al pasar, el farolito, por decir algo. El farolito, es decir, ¿cómo hay alguna cuestión que nos diga, bueno, ese farolito sí, ese farolito no? Digo el farolito y digo caños que intervienen, etcétera, etcétera. Digo farolito por decir. Mi pregunta concreta es, existe evidentemente algo que pueda decir, ¿no verdad?, regular todo eso, y va de la mano de lo que habló Conti y que lo que tú lo mencionaste y lo trajiste, que para mí, para un sitio de patrimonio mundial, es esencial la integridad o la autenticidad que dan, o sea, que sustentan el valor universal excepcional, el OUV. Es decir, que sin eso, la integridad y autenticidad, permanentemente cuidándolo y monitoreándolo. Y el último, perdón que fui tan extensa, la preocupación que quedó en evidencia es como que se abrieron las entrañas de la cogestión y está bueno hacer como una, yo diría una confesión pública de las cuestiones que atañe, que capaz que son internas, pero está bueno decirlo, bueno, esto no sale sin cogestión, porque lo que nos dicen los modelos internacionales es que tiene que haber un buen modelo de cogestión, que eso es lo que le da, apoya la integridad, la autenticidad y apoya que el OUV se siga manteniendo. Es más una inquietud por ese lado. Gracias. Con respecto al farolito, para sintetizar una de las respuestas, acá vemos un edificio en General Flores donde hay 2 faroles enmarcando la puerta principal, pero vean que no son iguales. Tienen proporciones distintas. ¿Cómo sucede esto? Esto está en un proceso de recambio justamente, de ir al original. El original de los farolitos es
Cuando Colonia cumplió 300 años en 1980, se diseñaron estos farolitos con el consejo de la época, con Craboto, Asunsao y Odriozola, y un herrero local. Definieron 2 modelos de farol, este es el más común, el clásico, para iluminar y uniformizar la iluminación del barrio para aquellos años. Eso se transformó en otro sello de identidad de Colonia. Uno va a Buenos Aires y ve un farol de esos y inmediatamente, sin leer ninguna palabra, eso es Colonia. Y entonces, en la búsqueda de eso, llegamos a estas fechas en donde había 1 millón de imitaciones. Coca-Cola hay una sola, pero hay un montón de bebidas cola, imitación de la fórmula de la original. O Pepsi, no tengo ninguna, pego ninguna. A lo que voy es que lo que hicimos con la escuela taller fue ir a buscar los originales, los que habían hecho el consejo ejecutivo de los 2, 3 modelos que tienen de los años 80, detectar cuáles eran los originales cuando tenían planchuela de 1 1/4 por 1/8 o 3/16, determinar eso y no cualquier otra cosa que había de todo, había copias de todos colores. Entonces, lo que está haciendo la escuela taller ahora en la reposición de los faroles del alumbrado público de la Ciudad Vieja es retirar todos los rotos y va reponiendo, pero reponiendo fiel al diseño de los 80. Y el fiel al diseño de los 80 es este. Este es parecido pero no igual. Entonces, la idea es ir reponiendo esos valores que hacen a la identidad de Colonia, al farolito que definieron en 1980, no es un farolito de la época colonial. Pero vamos por ese camino juntos, el Consejo con la Escuela Taller, que tiene ese doble rol, es una escuela taller, nos devuelve a la ciudad de trabajo serio de reconstrucción patrimonial, etcétera, pero a la vez enseña, está formando a chiquilines y la escuela taller funciona en el taller, cuando vaya al portón de campo, el aula va a ser el portón de campo. Sí, se llama Escuela de Artes y Oficios. Nosotros oficio, le decimos escuela taller específicamente para patrimonial. reducir. Bueno, esta escuela específicamente, y una de las labores, que hace tiempo ya lo tienen, es la recuperación de estos faroles, y vamos en ese ciclo con la idea de que con el tiempo revertir todas esas imitaciones falsas que desvirtúan el original de los 80, ¿no? Con el inventario incluido, ¿no? La numeración. Sol, bueno, te felicito, me encantó el planteo que hiciste de los desafíos. Les faltó la Comisión de Patrimonio Nacional, pero bueno, eso es un detalle. Y me parece que uno tiene que pensar 2 cosas. Primero, quiero expresar que me ha llamado poderosamente la atención que se te invitó a vos a dar una conferencia y la conferencia la da Sandri. Eso a mí me sorprende porque nunca oí que se cambiara el disertante, pero eso lo tengo que manifestar porque sos mujer y porque creo que hay que defender tu lugar por sobre todas las cosas. Con respecto a todos los planteos que se hicieron, evidentemente yo que estuve tantos años, sobre todo en la Casa de Alicia, en un momento en que la gestión fue muy destacada, no por mí, sino porque el equipo era enorme, me parece que hay muchas cosas a corregir. Y creo que la palabra clave que dijiste es la gobernanza. Hay que trabajar sobre eso, pero no podés hacer un parlamento para trabajar, ni podemos creer que tiene que estar tal cosa o tal otra. Yo no sé si no estamos a la altura de pensar que el Consejo Ejecutivo Honorario tiene que tener otro nombre, ¿tá? El Consejo Honorario siempre fue contemplado en el plan de gestión como un consejo asesor, y así tiene que ser, ¿tá? Porque una cosa es la comunidad, otra cosa es los vecinos, y otra cosa son los profesionales que tienen interés en sacar adelante la gestión. Y hay un detalle más, nombraste, no sé, que estuvo el Lucio Costa acá con unos investigadores, me gustaría mucho saber cuál fue el informe del Lucio Costa para poderlo
ver cómo es que evaluó tan prestigioso el lugar y también, por supuesto, los dos investigadores. Bueno, la primera pregunta, el Consejo Honorario es Comisión de Patrimonio. No lo separamos en un órgano diferente, es Comisión de Patrimonio. Trabajamos con integrantes de la Comisión de Patrimonio que forman parte de ese consejo. ¿Ah? Lo otro será momento de discutir, hacer un taller y ver el tema de cambiar la ley, no cambiar la ley, no atañe en este momento, porque esto tiene que ver con esas decisiones políticas, ¿no? Hay una ley y se está aplicando. Estos planteos habrá que hacerlos y ver a qué entendimiento se da a futuro, ¿no? Creo que no estamos nosotros tampoco pensando en enquistar el Consejo. Sí sabemos que es la unidad de gestión hoy paraguas, que es lo que está vigente. No nosotros, ¿no? Pues nosotros fuimos asignados, sino que el Estado entendió de responder a esa misión donde estuvo Alfredo acá en el 2019 y por eso se restaura esta figura, ¿no? Yo hoy estoy en este lugar también por cambios que se van realizando, no tengo una asignación más que de boca. Mañana puede ser cualquier integrante del Consejo o alguien externo que cumpla este rol, lo mismo que el punto focal. Realmente son situaciones ahí que exceden a nosotros también, ¿no? Son decisiones de Estado. Y después, con respecto a, no me acuerdo la otra cuestión era. Me encantaría ver el informe. Sí. Bueno, el Centro Lucio Costa estuvo convocado por la Comisión de Patrimonio para un trabajo puntual interno entre los 3 sitios y sobre todo con foco en Colonia del Sacramento por el tema de la cogobernanza. Y de ahí estamos, no sé si le llegó a la Comisión de Patrimonio esperando el informe final, pero lo que sí tenemos es una firma de acuerdo de gestión entre la Intendencia y el Ministerio. Informe que dan los expertos, como muy bien mencionaste hoy, vino Conti y dejó un informe. A mí me gustaría ver ese informe. Bueno, sí, eso quedará. Es un tema de tiempos también. El informe que Mechtel Ressler mandó adjunto fue en septiembre, cuando la misión vino en mayo. Esto de Lucio Costa fue en noviembre. No vamos a recibir nosotros la respuesta, el informe, lo recibirá la Comisión Nacional de Patrimonio. ¿Cuándo? No tengo idea. El primer fruto de ese encuentro fue ese acuerdo para la gestión, en donde se especificaron. Perdón. Sí, soy Andrés Mazzini y soy el secretario de la Comisión de Patrimonio y soy el nexo entre la Comisión de Patrimonio y el Consejo. O sea que participo de sus reuniones periódicamente. El taller con el Centro Lucio Costa fue solicitado en el plan bianual del centro por la Comisión de Patrimonio, por su participación en los organismos de gobernanza del centro. Cuando se realizó el plan para ese bienio, planteamos que los problemas de gobernanza de Colonia merecían un taller para poner los problemas sobre la mesa con ayuda de expertos internacionales y de alguna manera encontrar vías para acercamientos o para visualizar mejor la problemática con ayuda externa y con la reflexión de los implicados. Y bueno, estuvieron los 3 sitios de Uruguay, el Consejo y las autoridades de la Intendencia que también fueron invitadas. El taller en sí nosotros no esperábamos ningún informe
en sí, lo que consideramos el principal fruto del taller fue la posibilidad del acercamiento que permitiera que las dos instituciones firmaran el acuerdo de gestión conjunta a través de los organismos que se explicitan en el acuerdo, que son el Consejo Ejecutivo Honorario en sesión plenaria a través de su mesa ejecutiva y la Intendencia, representada en el Consejo y en la mesa ejecutiva. Eso para nosotros fue realmente muy importante porque ese acuerdo estábamos buscando que se firmara desde el 2020. O sea que pasaron 4 años y no fue posible. Y en los hechos muchas cuestiones nos dieron a entender que no, aparte de la explicitación directa de las autoridades de la Intendencia de que no estaban de acuerdo con un modelo de gestión que implicara un consejo con capacidad resolutiva. La principal discrepancia a nivel nacional con un modelo que implique un consejo que no tiene capacidad resolutiva es que en un lugar como Colonia, más allá de las normas internacionales, un lugar como Colonia que peleó desde que yo empiezo a venir a Colonia en el año 88 a hacer el primer inventario por la participación de la comunidad en el organismo de gestión del sitio, pensar que se le relega a la comunidad un papel simplemente de consultante es realmente extraño y yo creo que improcedente y además no es lo que corresponde. Hoy tenemos comprometidos en el organismo de gestión del sitio a los vecinos que hicieron una elección y que además los que están yendo al consejo son personas que tienen reconocida actuación en organizaciones sociales de variados tipos, desde la sociedad ecológica o el organismo de los vecinos de Barrio Sur, en el que está Daisy, y además, lo que sí fue una novedad en esta gestión, la participación organizada de todas las asociaciones que tienen que ver con turismo, gastronomía, todo lo que a ustedes se les ocurra, que son los actores del sitio. Entonces a nosotros nos parece que si tenemos una recomendación de una misión conjunta de ICOMOS UNESCO, que fue una misión de asesoramiento que el país solicitó, el país recibe una respuesta que le dice, les recomendamos que hagan esto para poder avanzar en mejorar la gestión del sitio. En el 2020 se pretende dar respuesta a eso empezando a reconstituir el Consejo, a pesar de que le faltan una cantidad de cosas que tienen que ver con necesidades más técnicos, necesidades de recursos, todo lo que a ustedes se les ocurra. Pero desde el punto de vista estructural, desde la Comisión de Patrimonio hay convencimiento de que esa es una estrategia válida para la gestión del sitio. Siempre que logremos una efectiva coincidencia en que queremos trabajar así, en lo departamental y en lo nacional, a través de esos organismos. Los funcionarios de la Intendencia que integran el Consejo, que es tu caso, el de Valeria, el de Santiago, el de Debbie, son ejemplares, o sea, demuestran que es posible la confluencia y la acción conjunta. Entonces, por ahora, no tenemos argumentos para no seguir en esta línea de trabajo. Nos parece que es adecuada y bueno, solo esperamos que a partir de la firma del acuerdo que se hizo el año pasado y de este encuentro salgamos fortalecidos en encontrar un camino de verdadero acercamiento y de trabajo diario en la gestión del sitio. Si no hay más preguntas, agradecemos la participación. Damos por concluida las actividades de la jornada de hoy. Los esperamos mañana, donde nos espera también una nutrida agenda y el cierre.